Buenas tardes, estudiantes, buenas tardes con todos. Espero se encuentren bien. Espero que esta semana haya sido una semana reflexiva y de ayuda para darnos cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro país y en el mundo entero. Bien, antes de entrar directamente al tema, voy a nombrar los temas ya tratados para tener una secuencia y un orden. El primer tema que se trató en el salón de clase fue sobre la identidad y la autoestima. Se dejó una tarea para la casa y las personas que no asistieron ese día, por favor, aprovechen esta semana para ponerse al día. El segundo tema, les envió un archivo sobre la influencia de los medios de comunicación. Les coloqué una lectura, algunas preguntas y les planteé también una pregunta acerca de la crisis que está pasando en el mundo entero, el coronavirus. Ahora vamos a tocar este tercer tema, que es relaciones interpersonales e intrapersonales. Si bien es cierto, es un tema muy importante para ustedes, ya que están en pleno desarrollo y en una etapa donde predomina mucho la innovación y el aprendizaje y sobre todo la interacción con nuevas personas. Pero para eso hay que saber reconocer e identificar, sobre todo diferenciar las relaciones interpersonales y la relación intrapersonal. Ahora, antes de entrar al tema, quiero que observen esta imagen. Es una imagen que también está colocada en el archivo de tarea, que más adelante les voy a explicar, donde menciono estas preguntas. ¿Qué creen? ¿Cómo sería el mundo si todos fuéramos iguales? Si todos tuviéramos la misma forma de pensar y sentir. ¿Sería la comunicación más fácil? Son preguntas que en realidad nos podríamos hacer observando esta imagen. Vemos a personas iguales, a un mismo hombre igual, con el mismo color de cabello, el mismo traje, con la misma apariencia. Yo creo que si nosotros y todos fuéramos iguales, no sabíamos identificar quién es quién. Los problemas serían mucho más fáciles de solucionar, pero no podríamos hablar de identidad, de personalidad ni de autoestima. Todo sería un mundo monótono, rígido y estructural. La vida sería mucho más fácil. Sin embargo, no podríamos identificar quién eres, quién es quién, cuál es tu cualidad, cuál es tu defecto, qué es lo que te falta mejorar. Sin embargo, estas preguntas más adelante lo vamos a resolver cuando ya hayamos tocado el tema en general. Quise introducir con esta parte el tema principal, que son las relaciones interpersonales e intrapersonales, porque generalmente trata de eso, de la comunicación que tiene una persona con otra, que tiene uno mismo, cómo su manera de pensar, de sentir y de actuar. Cómo yo identifico a esta persona con solo observar cómo se relaciona con otra persona. Si todos fuéramos iguales, yo no podría decir ella es auténtica, ella tiene una buena personalidad. No podría decir eso. Bien, empezaremos a hablar qué son las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son relaciones sociales en las que se da una interacción recíproca entre dos o más personas, en la cual interviene la comunicación como en toda relación. Hay que tener en cuenta que el ser humano por naturaleza es un ser social. El ser humano nace, se desarrolla, reproduce y muere en la sociedad. Es por ello que el hombre tiene la necesidad siempre de estar en compañía y tiene siempre la dependencia de su misma especie, o sea, de otra persona humana también. Bien. Ahora, las relaciones interpersonales son aquellas que realizamos día a día al comunicarnos con nuestros semejantes. Las principales causas por las que nos comunicamos es la necesidad de dar a conocer nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Ahora, nosotros empezamos a comunicarnos desde que nos despertamos. Incluso los bebés, desde que éramos niños o bebitos, ya estamos comunicando a través del llanto. Ahora,
Estas relaciones pueden basarse en emociones, sentimientos, como el amor, el gusto artístico, el interés por los negocios, por las actividades sociales, las interacciones y las formas colaborativas de nuestro hogar. Las relaciones interpersonales se demuestran a través de nuestros gustos, de nuestros hobbies, de lo que nos gusta hacer en el día. Nosotros también no tenemos la necesidad de estar comunicándonos de manera verbal con alguien para decir esto es una comunicación interpersonal. Podemos de repente en casa, las obligaciones se dan, por ejemplo, yo limpio la sala, tú limpias el jardín, tú barres la casa. Cuando ese trabajo en equipo se da, ya se está practicando la comunicación interpersonal sin la necesidad de una comunicación verbal. Las relaciones interpersonales tienen lugar a una gran variedad de contextos. La comunicación interpersonal se da en la familia, en los grupos de amigos, en los entornos laborales, en los clubes sociales, deportivos, en los entornos del barrio, ¿no? En nuestro barrio, en nuestro entorno social. En algún grupo que pertenecemos ya empezamos a tener relaciones interpersonales. ¿Qué son las relaciones ahora intrapersonales? ¿No? ¿En qué se diferencia de las relaciones interpersonales? Y las relaciones interpersonales se da de forma grupal, en equipo. Las relaciones interpersonales es la comunicación interna que ocurre continuamente dentro de la cabeza de uno mismo. Algunos tipos de comunicación intrapersonal son los sueños, las fantasías, las lecturas, las reflexiones, hablar uno mismo, el análisis, ¿no? Cuando nosotros nos estamos en nuestro cuarto, hablando solos o pensando qué es lo que vamos a hacer o pensando en cualquier actividad o en cualquier cosa, ya se está practicando una relación intrapersonal. También se da de esta manera, cuando estamos sentados o acostados o en el salón de clases atendiendo la clase del profesor y nuestra barriga suena. Ahí ya se está comunicando prácticamente el estómago con uno mismo que ya tienes hambre. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera se da la comunicación intrapersonal. Ahora, esta comunicación sirve para conocer nuestras propias emociones, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras acciones del pasado, presente y el futuro. También sirve para juzgarnos a nosotros mismos, reconocer y evitar errores, ¿no? Acá entra lo que es el pensar antes de actuar, ¿no? Cuando nosotros actuamos sin haber pensado antes, es que vamos por un mal camino en la comunicación intrapersonal, ¿no? O de repente fallamos en algo, pero luego entra el análisis, ¿no? De darnos cuenta en qué fallamos y por qué, y ya no lo vamos a volver a hacer. Cuando damos una idea en una clase, también se está practicando la comunicación intrapersonal. Ahora, hay personas que, por ejemplo, en un salón de clase yo pido opiniones y la mayoría empieza a levantar la mano, pero hay otras que sí, de repente tienen la idea, pero les cuesta decir, ¿no? Les cuesta decir porque tienen miedo al que dirán o a equivocarse. Las personas que tienen esa facilidad de decir sin confundirse, están practicando una relación interpersonal. Ahora, los que se guardan su idea, sus opiniones, están practicando la intrapersonal. Bien, hay que tener en cuenta que el ser humano, con cada actividad que realiza, ya está practicando una comunicación, ya sea interpersonal o una comunicación intrapersonal. Bien, ahora, este tema es muy amplio. He tratado de resumirlo en estas 6 diapositivas, sin embargo, más adelante lo vamos a ampliar. Quiero enseñarles este archivo. En este archivo de aquí, como les dije al comienzo, está la imagen que presenté anteriormente. Acá están las preguntas y dice, ¿no? Como primera consigna,
observa la imagen y luego responde las preguntas en tu cuaderno. Bien, responden la pregunta en su cuaderno, luego leen este pequeño texto y responden esta pregunta realizando un cuadro comparativo. Pueden utilizar las diapositivas, pueden utilizar este pequeño texto o fuentes de otras de internet, fuentes de algunos libros, etcétera, para responder esta pregunta, ¿no? Es que realizar un cuadro comparativo entre comunicación intrapersonal e interpersonal. Y por último, para comunicarte adecuadamente con otra persona es necesario desarrollar una serie de capacidades y valores y actitudes, ¿no? Para tener una buena comunicación interpersonal tenemos que respetar algunos criterios. Estos criterios son los siguientes. Entonces, de esta manera van a colocar su cuaderno, ¿no? Que dice, de una forma creativa, puede ser a través de dibujos, nubes, círculos, organizadores visuales, define cada una de estas palabras. Bien, entonces puede ser, supongamos que este es tu cuaderno, van a colocar, cuando digo círculos me refiero a esto, pero lo pueden hacer, o sea, lo hacen en su cuaderno de forma escrita. Yo les voy a dar un modelo. Pueden colocar acá, por ejemplo, ¿no? Un círculo y acá colocan la palabra empatía. Y ahí debajo colocan el concepto. Y así sucesivamente colocan los demás conceptos. Puede ser de esa manera, pero acá ustedes saben que yo evalúo la creatividad de cada uno. Para mí todo es válido. Y luego responden la última pregunta, que es esta, y dice cuáles de estas capacidades y valores sueles poner en práctica en tus relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir relaciones interpersonales? Relaciones con otras personas, y cuáles crees que te faltan desarrollar. Bien, entonces esta es la tarea que yo lo voy a subir en un momento. Hay que tener en cuenta que estoy viendo quiénes están observando el archivo, quienes ven el archivo que he subido la semana pasada, esta semana lo que voy a subir a continuación. Así que por favor, los que todavía no han entrado, pásenle la voz a sus compañeros, a los que todavía no han entrado, para que estén al día. Ya, muchas gracias.